18 de julio del 2025, 2:25 de la tarde. La puerta de la enorme residencia se abrió ante mí. El mayordomo se hizo a un lado, dejándome pasar sin decir una sola palabra. Agradecí el gesto con una leve inclinación de cabeza, seguido de un gracias. Antes de iniciar paso firme, el hombre declaró: La señora Olmedo quiere verlo. Se encuentra en el vestíbulo. Siga en línea recta hasta llegar a las escaleras. Asentí para en brevedad poner paso firme. Transité por el gran pasillo, observando la decoración y accesorios que poseía el alrededor. Ver esto era como presenciar un testimonio de un gusto exquisito, una mezcla de antigüedades y arte moderno que creaban una atmósfera de elegancia discreta pero refinada envolvía el entorno. Un jarrón con flores silvestres se erguía sobre una mesa de caoba y cuadros de paisajes marinos adornaban las paredes, reflejando el gusto de la familia por el arte en sus diferentes formas. Una fragancia suave a sándalo flotaba en el ambiente haciéndome sentir un hormigueo en mi nariz. No tardó nada en revelarse el vestíbulo principal. En él, la madre de Karina aparecía luciendo un sencillo vestido de lino color crema. Asimismo, su cabello negro liso con rizos tinturados de café en las puntas hacía juego con su conjunto. Sus ojos de color miel con tonos amarillentos, aunque cansados, mostraban una calidez que reflejaba su estado de humor. Al verme, sonrió. Guillermo, qué gusto verte de nuevo. Vociferó de forma tranquila. Muchas gracias, señora Olmedo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?, pregunté con una leve sonrisa. Ay, jovencito, deja los formalismos para los desconocidos. Llámame Diana. Y respondiendo a tu pregunta, pues, ¿qué te digo? Hemos estado bien en lo que se puede decir. Mi esposo trabajando, yo aprovechando las vacaciones, mi niña ocupada con sus trabajos. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Creo que sí. Ya hace unos días que retomé la universidad. Es mejor mantener la mente ocupada para lograr asimilarlo. Mi semblante, que hasta ese momento se mostraba tranquilo, cambió repentinamente a uno más apagado. Mi expresión, que hasta entonces había sido serena, se desdibujó en un instante, dando paso a una sombra más sosegada. La mujer me tomó de los hombros con ambas manos. Jovencito, sé que es duro para ti sobrellevar todo esto, pero es necesario que no pienses en ello. Ayer cumplieron un mes de haber fallecido. Intento que los recuerdos no me atormenten. Sin embargo, es muy difícil. A veces pienso que es solo una pesadilla. Ya verás que con el tiempo lo irás superando. Me dedicó una sonrisa empática. Lo mejor que puedes hacer para honrar su memoria es aplicar sus enseñanzas en tu día a día. Algo me dice que ellos eran buenos padres. Nunca los conocí, pero no necesité hacerlo para saber que te educaron de forma adecuada, puesto que es suficiente viendo los valores con los que te muestras. Siempre recuérdalos con alegría, no con tristeza. No lo olvides. Movió levemente mis hombros con gentileza. Pero, en fin, es mejor dejar las cosas así, aseveré, para no hablar más de aquello. ¿Karina está? Sí, en su estudio como siempre. Hace rato que se encuentra ahí. Me dijo que te hiciera pasar en cuanto llegaras. Ah, pues, muy bien. Entonces, ¿por dónde es? Perdón, es que siempre se me olvida. El lugar es enorme. Ella soltó una risita. Es divertido ver cómo a nuestros invitados se les dificulta orientarse. Pero bueno, solo ve a la planta superior. Caminas hasta dar con la cuarta puerta al costado derecho. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Diana. Te acostumbrarás a llamarme por mi nombre poco a poco. Ah, por cierto, justo iba a la cocina, le pediré a los chefs que preparen el almuerzo. Estar concentrados estudiando siempre abre el apetito. Agradezco la hospitalidad. Ahora, con permiso. Me retiré poniendo rumbo al estudio de mi amiga. Siguiendo las indicaciones, no tardé mucho en llegar. Me situé al frente de una puerta. Girándola, la abrí observando el interior. En una mesa, Karina escribía en un cuaderno ensimismada en su tarea. Alzó la cabeza al escuchar el sonido chirriante. Cuando notó mi presencia, me hizo un gesto que me invitaba a pasar y así lo hice. Una vez dentro, acercándome con cada paso,
observé con detenimiento los lienzos apilados contra las paredes. No solo eso, pinceles esparcidos sobre una pequeña mesa de madera. Algunos muros estaban adornados con bocetos y notas escritas con una entendible caligrafía. En el centro del salón, ella se encontraba sentada frente a un gran ventanal que iluminaba la habitación, concentrada en el papel que tenía frente a sí. Pensaba que estaba escribiendo, pero estando cerca, me di cuenta de que en realidad garabateaba trazos dejándome ver un poco de su sensibilidad y expresión artística. Hace una semana te vi tocar la guitarra y ahora te veo dibujando. Cada día hace algo nuevo de ti, exclamé observando el paisaje que creaba en aquel boceto, hecho con solo lápiz. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Interrogó, dejando su herramienta de dibujo sobre la mesa y girando su cabeza hacia mí. Una expresión de satisfacción adornaba su rostro. Es increíble, no sabía que dibujabas tan bien. Pareciera que llevas años practicando, o en su defecto siendo una veterana del dibujo, confesé mientras contemplaba con más lujo de detalle su obra. Ella soltó una pequeña risita al ver que yo veía el dibujo sin salir de mi asombro. Sí, es algo que he hecho desde de niña, aunque nunca se lo conté a nadie. Se levantó con delicadeza, estirando su espalda. Pero Recompuso su postura, dando un rápido bostezo. a pesar de no ser mi mejor obra, tiene algo especial, diferente a las demás. Es lo que me ayuda a procesar. ¿A procesar qué? Sondeé con curiosidad. La vida, supongo. El retrato de un paisaje puede representar a veces la visión y la forma en que percibe el mundo una persona en su diario vivir. El gesto sobre el lienzo o el papel no son más que extensiones del alma. Si una persona está llena de luz, su arte será un reflejo de su paz interior. Por otro lado, si la angustia envuelta en un miedo constante por sus malas acciones sale a flote, solo sabrás plasmar obras desesperadas. Y eso no es todo. Generalmente los paisajes oscuros, hechos con trazos violentos, pueden representar el sentimiento de estar muerto en vida. Pero Hizo una ligera pausa, guiñando un ojo y mostrando una sonrisa. lo que importa es que mis dibujos hagan feliz a quien los vea. Y oye, ya me hiciste sentir vieja. ¿Cómo que veterana del dibujo? Reí ante su comentario y al hacerlo observé un cuadro en la pared. Este era de una joven de piel blanca, ojos verdes oscuros, cabello castaño oscuro con mechones naranjas, vistiendo un vestido azul, quien posaba para un retrato con una mirada cargada de dulzura y felicidad. ¿Esa quién es?, inquirí de forma interesada señalando la pintura. Pues Detuvo su hablar por un instante, en donde suspiró lentamente, y al terminar, continuó. es mi hermana, Artemisa. ¿Te agrada? Es hermosa. Te quedó increíble, afirmé con honestidad. Mi hermana mayor. Fue ella quien me enseñó a pintar. Todo lo que sé es gracias a sus enseñanzas. El brillo en su mirada disminuyó sutilmente, llenándose de un aire melancólico. De alguna manera siento que a través de ella me conecto con ese sentimiento de paz que tanto me produce cuando realizo los trazos en el lienzo o en el papel. Bajó la mirada hasta sus manos. Y a veces me pregunto si la estoy decepcionando por no ser tan grandiosa como ella. No digas eso, estoy seguro que está orgullosa de lo que has pintado. Desde que te conozco, sé lo mucho que te esfuerzas sacando adelante las cosas que te gustan. No pienses que eres incapaz o insuficiente para seguir los pasos de tu hermana. Mejor, mentalízate en que siempre harás lo que te propongas de la mejor forma posible. No debes compararte con nadie, solo debes compararte contigo misma. Crea tu propia identidad. Karina me miró con profundidad, pero mantuvo una sonrisa tenue en sus labios. Acto seguido, posó su vista en los cuadros, se acercó al retrato de Artemisa y pasó sus dedos suavemente por el marco. Sin pestañear, analizaba cada pincelada con el más mínimo detalle. No obstante, levantó la cabeza parpadeando múltiples veces, evitando así soltar lágrimas. Al hacerlo, reparó visión en mí. ¿Sabes? Ella solía decirme que el arte no se trata de ser el mejor, sino de ser honesto con lo que sientes. Profirió para en brevedad pasar a examinar a la chica de ojos verdes enmarcada otra vez. Pero a veces
A veces la extraño tanto que duele. No verla duele tanto como cuando te quitan algo que sabes que, por más que intentes volver a hacer todo lo posible para reunirte con ella, no podrás hacerlo. Pero no entiendo, nunca me comentaste que tenías una hermana. ¿Y qué sucedió con ella? Es que, de las pocas veces que he venido, jamás la he visto. Yo también llevo sin verla hace mucho. Me encantaría poder sentir su presencia en este mundo. Arrugué la cara, mostrándome confundido. Al ver su semblante ligeramente abatido, capté inmediatamente a qué se refería. Mierda, lo siento. Perdóname, te juro que no fue a propósito. No te preocupes, no lo sabías de todos modos. Ella... Convivíamos mucho y éramos muy cercanas. Siempre velaba por mi bienestar sin importar con quién debía meterse o a quién debía hacerle frente. Realmente se preocupaba mucho por mí a pesar de nuestras discusiones. Creo que ella es mi ejemplo más grande, casi a la altura de mamá. El silencio se hizo pesado entre nosotros durante varios segundos. Ella desvió la mirada hacia otro cuadro en la pared, un paisaje donde los árboles se mezclaban en tonos amarillos y verdes gastados. La hierba en la pintura tenía los mismos colores apagados, y al fondo un lago tranquilo completaba la escena. Era obvio que había captado el otoño en su mejor momento. Memo, Expresó finalmente sin apartar la vista del retrato. ¿te has preguntado alguna vez cómo se puede salir adelante sabiendo que has perdido a alguien que te enseñó todo lo que sabes? No entiendo por qué me preguntas eso si sabes perfectamente que hace un par de semanas. Lo sé, no quería sacar el tema tan abruptamente. Es que tu cara... Empiezan a formarte ojeras. A veces cuando te hablo siento que tienes la mirada perdida. Tu cuerpo está presente, pero tu cabeza está en cualquier otro lugar. Por eso la pregunta. Reparé visión en ella frunciendo sorprendido por lo que acababa de escuchar. No estaba seguro de cómo responder, así que simplemente negué con la cabeza. Y al hacerlo, me lo dejas difícil, pues no sé, solté una risita nerviosa al unísono de sobar mi cuello con una mano. Supongo que nunca he pensado en eso. A pesar de mis papás, ya no estar. Me he sentido muy confundido. Verás, todo al final es un proceso de sanación que va alivianando el dolor con el tiempo. Pese a ello, es inevitable no perderte en el camino. Hay ocasiones en donde quisiera retroceder para volver a como antes. Mis pies quieren caminar hacia donde mis padres están descansando, pero seguiré viviendo, por ellos. Yo opino que más allá de llevar ese proceso de duelo para sanar, considero que perder a alguien que amas no solo es una ruptura. Se podría decir que es también una transformación. Cuando Artemisa murió, sentí que una parte de mí se había ido con ella, pero luego entendí algo. El duelo tiene su propio camino, y tienes que aprender a navegarlo. Artemisa era mi faro. Continuó con voz suave, pero cargada de emoción. Cuando solo era una niña, ella me enseñó a dibujar. Yo apenas podía sostener un lápiz sin romperlo, pero ella tenía paciencia infinita. Me decía, Karina, el arte no se trata de ser perfecta, se trata de dejar salir lo que llevas dentro. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Cada vez que miro este cuadro, veo más que su rostro. Veo su risa, su paciencia, su bondad. Es como si aún estuviera aquí, cuidándome. Se giró hacia mí. Era muy buena con las manualidades. Todo lo que podía lo transformaba en arte. Por mis 15 años me dio este regalo. Levantó su muñeca izquierda, mostrando una pulsera delgada de hilos burdeos y plata. Ese día justamente se cumplía 1 año del fallecimiento de nuestra abuela. Yo estaba muy triste. No quería celebrar mi cumpleaños. No tenía cabeza para recibir a nuestros invitados. No fue hasta que ella intercedió de repente con esta pulsera. Dijo que representaba la protección del ángel de guarda de aquellos que nos cuidan cuando ya no están físicamente. Examiné la pulsera con curiosidad. Me gusta, es bonita, murmuré. Sí, respondió con una sonrisa melancólica. es un recordatorio de que aunque Artemisa ya no está, su esencia sigue viva en mí. Y no solo en mí, también en todo lo que creó.
Señaló los lienzos del alrededor. Estas obras son parte de ella. Cada trazo es una forma de mantenerla cerca. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Quería decir algo, pero las palabras simplemente no venían. Al cabo de unos segundos, finalmente me animé a preguntar: ¿Cómo la perdiste? Bajó la mirada por un momento. Luego, exhaló lentamente y comenzó. Fue hace 3 años. Artemisa tenía 25. Estaba saliendo con un hombre mayor, alguien que parecía charmador y exitoso. Pero detrás de ese rostro Su voz tembló. había algo que no era humano. La manipuló, la controló y cuando trató de dejarlo, él la mató. Quise decir algo, cualquier cosa, pero sabía que no había palabras que pudieran aliviar ese tipo de dolor. Lo peor es que nadie hizo nada. Él tenía dinero, conexiones, poder, todo quedó en impunidad. Fue entonces cuando aprendí algo. El sistema jurídico es funcional únicamente cuando tienes con qué pagarlo. Está hecho para proteger a ciertas personas, no a todas. Fruncí el ceño, desconcertado por la frialdad repentina en su tono. Pero tú, ¿cómo lograste seguir adelante? Quiero decir, lo de mis padres fue un accidente. No fue algo premeditado, ni nadie acabó con ellos. ¿Un asesinato? Yo no podría... Me interrumpió con una sonrisa triste pero firme. Porque decidí no llenarme de odio. Sé que suena irónico, dado lo que pasó, pero Artemisa siempre creyó en encontrar luz incluso en las sombras. Solía decirme, no importa cuánto te lastimen, siempre hay una salida, siempre hay una razón para luchar. Se acercó a la ventana y contempló el jardín, donde los últimos rayos de sol jugaban entre las hojas de los árboles. He tenido días oscuros, Memo. Días en los que quería rendirme, pero cada vez que miro esta pulsera, recuerdo que Artemisa estaría decepcionada si me dejara consumir por el rencor. Así que elijo buscar la luz, incluso cuando parece imposible. La observé en silencio, aunque sus palabras retumbaban en mi cabeza como un eco tranquilizante. Percibí una sombra en su mirada, como si algo dentro de ella aún no hubiera sanado por completo. Quiero darte esto. Dijo de pronto quitándose la pulsera. Tómala. Sé que tal vez pienses que es demasiado pronto, pero quiero que tengas algo que te recuerde que incluso en los momentos más oscuros hay una salida. Vacilé, pero finalmente extendí la mano y acepté el pequeño objeto. Al ponérmela en la muñeca, contemplé el color burdeos brillante junto con el símbolo K que estaba incrustada en una pequeña piedra. Gracias, prometo llevarla conmigo a todos lados, dije en voz baja casi susurrando. Más te vale. Profirió esbozando una ligera sonrisa. El toqueteo de la puerta interrumpió el momento. Siga. Señorita Navarro, vengo a avisarles que el almuerzo ya está listo. Pasen a la mesa cuanto antes. Su madre los está esperando. Muchas gracias. Enseguida iremos. Acto seguido, el mayordomo desapareció de nuestra vista dejando la puerta abierta. Espero te guste la cochinita. ¿Qué estamos celebrando? Podía saborear la carne de cerdo en mi paladar. Nada en especial. Gustos de mis papás. Contrataron a un buen chef. Vamos, no hagamos esperar a mamá. Mientras observaba a Karina guardar sus pinceles y cerrar su cuaderno de bocetos, algo en mi pecho se apretó de una manera que no supe identificar. Tal vez era por la manera en que la luz del atardecer entraba por el ventanal iluminando el perfil de mi amiga, o quizás era el peso de la pulsera recién puesta en mi muñeca. Fuera lo que fuera, sentí que ese momento era algo más que un simple desahogo. La miré caminar delante de mí hacia el comedor, dando pasos ligeros sobre el piso de mármol. Viéndola sentí una sensación que hasta ese entonces creía oculta. Admiración, sí, pero también una especie de envidia. Envidia por su capacidad de seguir adelante mientras yo me sentía atrapado en un bucle de qué hubiera pasado si, y por qué no pude. A raíz de ello, me quedé pensando en lo que me había dicho. Siempre hay una razón para luchar. Sí, pero ¿y si la lucha te agota antes de que encuentres esa razón? ¿Y si te hundes tratando de mantenerte a flote? ¿Y si el precio de seguir adelante es convertirte en alguien que ya no reconoces? Karina había elegido su propio camino, el del arte, la luz y el perdón. Yo aún no sabía cuál era el mío, solo sabía que algo dentro de mí se había roto el día que enterré a mis padres.
algo que tal vez nunca volvería a componerse. Y sin embargo, aquí estaba, vivo, respirando, caminando detrás de una mujer que me recordaba que el mundo seguía girando aunque yo quisiera que se detuviera, que la vida continuaba incluso cuando todo dentro de ti gritaba que no tenía sentido. Y si ella, que había perdido a su hermana en circunstancias tan crueles, podía tener esa fe, entonces tal vez yo también podía fingir tenerla. Al menos por hoy. Al menos durante este almuerzo. «13 de noviembre del 2025, 2:45 de la tarde. El atardecer apenas había teñido el cielo con sus primeras capas de luz, cuando un dolor punzante en mi cabeza me arrancó del sueño. Sentí que alguien me sacudía con insistencia. No quise ponerle atención, así que me giré bruscamente para volver a dormir. Sentí una cachetada en la cara y al abrir abruptamente los ojos, me encontré con la figura de Rogelio, quien me observaba con una mezcla de impaciencia y preocupación. ¿Acaso la señorita planea quedarse dormida todo el día? ¡Pa' afuera! Vete a dar una ducha. Apestas a mierda. No debí dejarte ese Macallan. Su voz me producía una jaqueca entrecortada por el eco de mi resaca. Me incorporé con dificultad, sintiendo el peso del cansancio como un ancla que me mantenía atado al sofá. Rogelio se dejó caer en la silla, junto a la ventana, donde un rayo de sol filtrado por las cortinas iluminaba su rostro cansado. Pero antes de eso tenemos que hablar. ¿Qué ocurre?, pregunté frotándome los ojos seguido de un gran bostezo. Anoche estuve hasta tarde en la oficina con papá. Después de ayudarle a organizar su itinerario y de revisar su nómina, estuvimos hablando sobre lo que ha pasado en los últimos días. Aún sigue furioso por lo de Milton. Tuve que calmarlo para que no fuera a decir o hacer algo que nos afectase. No fue fácil, pero manejé bien la situación. Aparte de eso, le pregunté cómo iba mi proceso para irme. Y a que no adivinas, todo está hecho. Finalmente me darán la Green Card, este fin de semana. Entonces, ¿cuándo te vas? La próxima semana, si Dios quiere. En menos de una semana, me largo a Estados Unidos. Todo está listo. Los papeles, el vuelo, solo falta un paso. La noticia me golpeó con fuerza, disipando el sopor de la resaca. Me quedé en silencio, procesando sus palabras mientras en mi mente revoloteaban recuerdos de nuestra infancia compartida, los partidos de fútbol en el parque, las travesuras en el vecindario y las interminables conversaciones sobre nuestros sueños cuando éramos adolescentes. Todos esos recuerdos me hacían despertar un sentimiento de nostalgia junto con sorpresa. ¿Recuerdas cuando pasamos a preparatoria? Una sonrisa melancólica comenzaba a asomarse en mis labios. Éramos unos pubertos sin rumbo alguno. Solo nos concentrábamos en disfrutar el presente. Rogelio soltó una risa corta, como si intentara aliviar la tensión que flotaba en el ambiente. Sí, y míranos ahora. Tú atrapado en un lío que no mereces, y yo preparándome para salir adelante. Hizo una pausa, observándome con seriedad. Luego continuó. Pero no todo es malo. Mi padre quiere agradecerte por haber estado a mi lado, por aguantarme y apoyarme. Me ha dicho que te dará una casa, completa, solo para ti. La sorpresa me dejó sin palabras por un momento. Quería alegrarme por dicha noticia, pero, aunque lo intentaba, no podía. Aún así, quería mostrarle mi gratitud, sabiendo que ese regalo era tanto un reconocimiento como un recordatorio de que nuestras vidas estaban a punto de tomar caminos diferentes. No sé qué decir, admití finalmente. Gracias, Rogelio, gracias por todo. Nos quedamos en silencio, compartiendo un momento de entendimiento mutuo, conscientes de que una etapa duradera estaba a punto de terminar. El silencio se rompió solo por el suave zumbido de un zancudo revoloteando cerca a mi cabeza. De un rápido movimiento lo aplasté con ambas manos. Rogelio se giró hacia la ventana observando cómo el sol seguía su ascenso en el cielo, prometiendo una tarde llena de desconcierto total. Bueno, suficiente melancolía por hoy. Ahora sí vete a bañar. Yo mientras prepararé el almuerzo. Proclamó caminando en dirección a la cocina, dejando atrás ese momento de nostalgia. ¿Hoy irás a la universidad? Sí, me contaron por ahí que habría una asamblea en estos días, y en el grupo de la clase nos confirmaron que quedó para hoy, en horas de la tarde, a eso de las 4. Pues entonces apúrate.
Ya son casi las 3. Asentí a sus palabras. Me apuré en arreglarme y en menos de nada yacía disfrutando un caldo de pollo con verduras. Mi amigo y yo comíamos mientras mirábamos la televisión y al mismo tiempo dábamos una charla pasajera. El campus universitario bullía con la energía característica de las tardes. Estudiantes transitaban de un edificio a otro, algunos con carpetas bajo el brazo, otros pegados a sus teléfonos, ignorando el entorno que los envuelve a su alrededor, como si el mundo exterior no existiera. El olor a café recién hecho emanaba de la cafetería cercana, mezclándose con el aroma de los árboles de jacaranda que bordeaban el camino principal. Escuchaba sutilmente a varios compañeros hablar sobre la asamblea de hoy. Corría el rumor de que la rectoría había organizado el evento debido a las presiones de la mesa directiva estudiantil, conformada principalmente por mujeres. Mi mirada se detuvo en un grupo de 5 chicas que trabajaban cerca de una de las columnas laterales. Terminaban de preparar una cartelera grande, de esas que requieren varios pliegos de cartulina unidos con cinta adhesiva. Las letras moradas y negras formaban consignas que aún no alcanzaba a leer desde donde estaba. Una de ellas, la más joven del grupo, quien probablemente no debía tener más de 19 años, se agachó para recoger unos marcadores que habían rodado por el suelo de mármol, y al hacerlo, nuestras miradas se cruzaron. Notaba seriedad en su rostro, incluso podría decir que lucía enojada. Se incorporó lentamente sin apartar la vista de mí, y con un gesto casi imperceptible, se inclinó hacia sus 2 compañeras más cercanas. Susurró algo que no alcancé a escuchar, pero el efecto fue inmediato. Ambas giraron la cabeza en mi dirección, y su actitud copió a la de su compañera. Las 3 me observaban con la misma expresión pétrea, como si mi mera presencia no fuera bien recibida. Aparté la mirada y apresuré el paso hacia los baños, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. El corazón me latía más acelerado de lo normal, y un par de gotas de sudor corrieron por mi frente. Después de entrar al baño para echarme un poco de agua en la cara, el pensamiento de no entrar a la asamblea y largarme de este lugar se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Estaba a punto de retirarme, cuando sentí algo helado en mi mejilla. Al sacudir mi cara para dejar dicha sensación atrás, una risa familiar resonó frente a mí. Amélie estaba parada en la entrada del baño, sosteniendo 2 cajas de jugo de naranja con una sonrisa. Vestía un pantalón de color salmón y un suéter de color beige claro combinado con chaqueta de jean. Asimismo, portaba un gafete colgando del cuello que la identificaba como parte del comité organizador del foro. «Llegas tarde». Me extendió uno de los jugos de naranja. Lo agarré y asentí en agradecimiento. «El tráfico», respondí automáticamente, aunque ambos sabíamos que era mentira. Caminamos poniendo rumbo al auditorio. Durante unos segundos, ninguno de los 2 habló. Solo observábamos a los estudiantes pasar compartiendo nuestro camino. ¿Desde cuándo te volviste la delegada en jefe del comité? No estoy a cargo, solo me ofrecí como voluntaria. Esto es un tema serio que debe tratarse con delicadeza. Muchas compañeras están furiosas ante la inoperatividad por parte de la directiva. El silencio del rector es casi tan imperceptible como la nada misma. ¿Crees que con esto habrá algún cambio? Para mí que será en vano. No se pierde nada con intentarlo. La única probabilidad igual a 0 es aquella que no se realiza. Solo con hacerlo aseguramos al menos que nuestras voces serán escuchadas. Notaba intranquilidad en su tono de voz. Ojalá de resultado. Quedé callado por un momento. Al no saber qué decir, recurrí a nuestra última conversación. Oye, ¿recuerdas cuando te pedí los documentos que habías encontrado en el archivo de la fiscalía? Te estabas tardando. Me agarró del brazo llevándome a un lugar apartado del resto, sin que nadie pudiera vernos. Me entregó un sobre el cual no dudé en abrir apenas lo tuve en mis manos. Estaba revisando algunos archivos digitales en la fiscalía. Hablaba mientras yo examinaba las hojas. Normalmente reviso expedientes rutinarios, nada importante. Pero hace 2 días... Hizo una pausa pasando la lengua por sus labios intentando hidratarlos. Di con un directorio oculto. Archivos que no deberían estar ahí. O que no debería haber encontrado. ¿Qué tipo de archivos? Transcripciones de llamadas interceptadas. Explicó señalando una página en particular. Mira la fecha de esta. Noté que los papeles estaban doblados de manera irregular, como si Amélie las hubiera escondido con prisa. Eran transcripciones de llamadas telefónicas, registros de vigilancia y algunos fragmentos de correos electrónicos. 15 de agosto, la noche que mataron a Karina. Amélie, ¿qué día es hoy? Miércoles. Me refiero a la fecha exacta. 13 de noviembre. En 2 días se cumplen 3 meses desde el fatídico. Lee la conversación. Insistió. Comencé a leer en voz baja. ¿Ya está confirmado?
Sí, estoy en el punto de encuentro y me indican que el paquete salió asegurado en un vehículo ya hace un tiempo. Ahora solo falta dar el siguiente paso. ¿Y el hospital? El hombre de confianza ya está ahí. Se encargará de que todo salga según lo planeado. El paquete, murmuré, apretando las hojas con más fuerza. Estos malnacidos hablaban de Karina como si fuera mercancía. Hay un detalle que me deja inquieta. Interrumpió. Ese hombre de confianza en el hospital, Guillermo. Esto confirma que alguien manipuló su tratamiento. Karina llegó al hospital con posibilidades de salvarse y por una negligencia médica murió. Fue planeado. Pasé a la siguiente hoja sin responderle. Era un informe de vigilancia con fechas y ubicaciones. Varios vehículos sin placas habían sido detectados rondando la universidad y el hospital general en los días posteriores al asesinato. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté levantando la mirada para finalmente hacer contacto visual con ella. Esto no es información que esté disponible para pasantes. Por eso te digo que estaba oculto. Alguien lo enterró en el sistema, probablemente pensando que nadie lo encontraría. Pero el archivo tenía un nombre raro, fuera de lugar. Me llamó la atención y... Se mordió el labio ligeramente. No debí haberlo abierto. Ahora no sé si alguien se dio cuenta de que lo descargué. Amélie. Hay más. Me interrumpió, agarrando el sobre para sacar una hoja. Esto es lo que más me preocupa. Era la captura de pantalla de un borrador de correo electrónico. Nunca había sido enviado. El remitente era una cuenta genérica de Gmail, pero en el cuerpo del mensaje, el autor se identificaba como Dra. M. y estaba dirigido a un periodista. Comencé a leer. Estimado señor M, me contacto con usted porque necesito que alguien sepa la verdad sobre lo que ocurrió en el Hospital General la noche del 15 de agosto. Fui uno de los médicos que atendió a la paciente Karina Elizabeth Navarro Olmedo tras el accidente. Lo que ocurrió esa noche no fue un error médico. Hubo presión externa, decisiones que no tomamos nosotros los médicos, sino que nos fueron impuestas. A la 1:24 de la mañana del 15 de agosto, un hombre elegante acudió al hospital acompañado de otros hombres quienes estaban armados. Intimidaron a mi compañero, quien era el encargado en jefe de la sala de control de cirugías, en su propia oficina. Cuando me contó la historia, me pidió casi con súplica que lo ayudara con esto. Al principio me negué, pero al recibir una carta en tono amenazante acompañada de fotos de mi familia atados y amordazados, cambié de parecer. Tenía miedo, pero más miedo me daba perder a mis seres queridos. Lo que pasó esa noche aún me persigue en mis sueños más profundos. A veces no puedo dormir. Temo por mi vida al escribir esto. Firmé un documento, un pacto de silencio forzado por... El mensaje terminaba abruptamente ahí, como si el médico hubiera dejado de escribir de repente. Dra. M. ¿Quién mierda podrá ser? Se contactó con un periodista. M. Mercado. Benjamín. Solté en forma de un susurro seco, sin quitar la vista de los ojos de Amélie, quien me miraba de forma atenta, como si esperara una respuesta. El nombre del periodista, este médico intentaba contactarlo. Pero nunca lo hizo. Y quiero que me digas quién se supone que es Benjamín. ¿De dónde sacaste ese nombre? Dime todo lo que sepas. Es un periodista que se contactó conmigo hace unos días. Nos vimos en una cafetería y me mostró parte de un reporte no oficial, el cual nunca salió al ojo público. En él se explicaban varias cosas, como que había inconsistencia en la hora de muerte que le registraron a Karina. Y según recuerdo, también hablaba sobre un hombre que hizo acto de presencia en el lugar de la fiesta momentos después del ataque. No te iba a revelar nada sobre la existencia de ese hombre, pero a la mierda la discreción. Un momento. ¿Acabas de decir que un sujeto extraño acudió a la escena del crimen? Sí, eso dije. ¿Un hombre vestido con traje gris, quien estuvo hablando con los oficiales de casualidad? Fruncí. ¿Cómo es que tú? Amélie sacó una foto del sobre y me la enseñó. En ella, un hombre de traje gris se hacía visible hablando con varios oficiales. Debe ser este, el hombre al que se refería Benjamín. Fíjate que en el correo se menciona a alguien que impuso el silencio. No especifica quién, pero debe ser... Alguien con poder suficiente para intimidar a un médico, que tenga la capacidad de controlar a toda una directiva de un importante hospital, una figura política. Completé la frase.
sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Alguien que está protegiendo a los culpables. Amélie asintió gravemente. La pregunta es, ¿quién? Otra cosa, estos vehículos sin placas que mencioné, según algunos reportes, los investigadores creen que pueden pertenecer a un grupo vinculado con actividades ilegales. No es la primera vez que aparecen, pero cada vez que se intenta seguir el rastro, la investigación se congela. ¿Por qué? Porque alguien de arriba la detiene. Respondió con amargura. Siempre es lo mismo. Una llamada misteriosa, un cambio de personal en la fiscalía, evidencia que misteriosamente se pierde. Es como un patrón a seguir. Vamos, la asamblea no tardará en empezar. Caminó y yo la seguí hacia las puertas dobles que conducían al auditorio principal, sintiendo el peso de múltiples miradas sobre mí. Algunos estudiantes me reconocían, otros simplemente miraban a todos con la misma mezcla de dolor y rabia que saturaba el ambiente. Empujamos las puertas y el sonido nos envolvió al unísono de varias voces murmurando al alrededor. El auditorio estaba repleto. Cada butaca ocupada, estudiantes de pie en los pasillos laterales, algunos incluso sentados en los escalones que conducían al escenario. El susurro de conversaciones se mezclaba con el chirrido de las sillas y el roce de papeles. En el aire flotaba una tensión palpable. Lo único que quería era que acabara lo más pronto posible. Amélie me guió hacia un par de asientos vacíos cerca del pasillo central. Mientras nos abríamos paso entre la multitud, reconocí algunos rostros familiares, compañeros de clase, profesores, activistas estudiantiles que siempre encabezaban las protestas. Todos compartían la misma expresión grave, esa mezcla de indignación y dolor que se había vuelto tan común en el campus desde la muerte de Karina. En la tarima, una mesa larga había sido dispuesta con varios micrófonos. 3 sillas permanecían vacías, esperando a los representantes de la universidad que supuestamente participarían en el foro. A un costado, un grupo de estudiantes revisaba papeles y ajustaba el equipo de sonido. Una pantalla blanca colgaba del fondo, proyectando el logo de la universidad junto con la frase «Foro abierto, por la justicia y la verdad». Palabras bonitas, pero promesas vacías. Me dejé caer en el asiento, sintiendo el cansancio acumulado de los últimos días. Amélie se sentó a mi lado y sacó su teléfono para revisar algo, su rostro iluminado por la pantalla en el auditorio con luz tenue. Van a empezar en 5 minutos, murmuró sin levantar la vista. El rector mandó a decir que no vendría. Envió al subdirector de asuntos estudiantiles y a 2 funcionarios más que nadie conoce. Por supuesto, qué conveniente, mascullé con amargura. ¿Para qué arriesgar su imagen viniendo a enfrentar las preguntas incómodas? Amélie guardó su teléfono y se giró hacia mí. Escucha, probablemente esto se ponga tenso. Hay mucha rabia acumulada. Solo no hagas nada impulsivo, ¿de acuerdo? Yo arqueé una ceja. Pero si soy la viva imagen de la compostura. Ella resopló irónicamente. Repítetelo hasta que te lo creas. Segundos después, sentí la vibración del celular en mi pierna. Esto me hizo recordar una cosa. Amélie, de mi mochila, saqué una bolsa con el celular de Liam en su interior. ¿Y esto? Interrogó sacando el dispositivo de la bolsa. Tenía la pantalla totalmente agrietada en la esquina superior izquierda y un rayón de extremo a extremo. Es el celular de Liam. Ella posó su mirada incrédula en mí. ¿Cómo lo conseguiste? Lo tomó con cuidado, casi con reverencia, y lo examinó girándolo entre sus dedos. Dime por favor que no le robaste el celular a un muerto. Me lo dieron sus padres. Su madre me pidió el favor de intentar sacar la información que hay en él. Ella cree que puede haber algo útil que nos revele algo sobre el asesino de su hijo. Expliqué secamente, desviando la vista hacia las hojas que se mecían con la brisa. Lo que importa es lo que pueda haber dentro. Guillermo, esto no me gusta para nada. Estamos metiéndonos en un terreno en el que no estamos preparados. Su voz adoptó ese tono maternal que usaba cuando estaba a punto de sermonearme. Lo sé. La interrumpí, más brusco de lo que pretendía. Créeme que lo sé. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados, no cuando sé que algo no cuadra. No cuando todos están tan desesperados por enterrar esto. Amélie suspiró, guardando el celular en su mochila sin estar muy convencida de tenerlo. Mi hermano podrá desbloquearlo, dijo finalmente. Trabaja en seguridad informática, tiene las herramientas. Pero Guillermo... Su tono de voz aumentó de severidad. Necesito que entiendas algo. Si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, no hay vuelta atrás. Si encontramos una prueba o hecho contundente, prométeme que se lo dejaremos a los profesionales. Alguien que realmente pueda lidiar con esto. Podríamos usar a tu amigo periodista para que revele lo que sea necesario, pero mantengámonos lo más lejos posible de este caso.
Esto dejará de ser una sospecha y se convertirá en evidencia. Y la evidencia tiene consecuencias. Quiero esas consecuencias. Quiero que paguen, todos los que tuvieron algo que ver. ¿Y si eso te incluye a ti? Mi expresión cambió a una desconcertada. ¿Qué se supone que significa eso? Sabes perfectamente a lo que me refiero. El celular de Amélie vibró con intensidad. Lo sacó para revisar sus notificaciones y al hacerlo, su rostro de pánico era evidente. ¿Qué ocurre? Ella dudó en si contarme o no. Amélie, ¿qué pasa? Resignada sabiendo que la interrogaría a más no poder, me mostró lo que se veía en pantalla. Quedé petrificado con lo que estaba viendo. Era la foto de una mujer acostada en una cama con el rostro cubierto de sangre. Se veía un vestido verde rasgado. Lo peor era ver la mirada perdida de Karina con lágrimas recorriendo sus mejillas. Agarré a Amélie del cuello de su suéter de forma violenta. Esta casi se cae de su silla. ¿De dónde mierda sacaste esta foto? Alguien me la mandó. No sé de quién se trata. Afirmó de forma pasiva, sin mostrar preocupación al hecho de que pudiera golpearla. Parecía casi en shock. Recordé que mi celular había sonado minutos antes. Lo saqué y revisé las notificaciones. En efecto, alguien me había mandado la misma foto que a Amélie. La solté logrando calmarme un poco. El ruido ambiente comenzó a disminuir cuando una joven subió al escenario. La reconocí vagamente. Era parte del colectivo feminista de la universidad, una de las organizadoras del evento. Su cabello castaño con mechones rubios resaltaba su pañoleta morada pegada al cuello. Asimismo, hacía contraste con su playera blanca que tenía impresa la frase «ni una menos, ni una más» en letras grandes. Tomó el micrófono central y su voz resonó por los altavoces. Buenas tardes a todos y todas. Comenzó con tono firme pero cargado de emoción. Gracias por venir a este foro. Estamos aquí porque en menos de 2 días se cumplirán 3 meses desde que nuestra compañera Karina Navarro fue asesinada. Y desde entonces, las autoridades universitarias han guardado un silencio cómplice. Un grito de aprobación recorrió el auditorio. Algunas personas comenzaron a aplaudir. No estamos aquí para escuchar disculpas vacías o promesas que nunca se cumplen. Estamos aquí para exigir respuestas, para exigir justicia. Y para dejar claro que no descansaremos hasta que... El sonido de una notificación interrumpió sus palabras. Provenía de algún lugar entre el público, luego otro, y otro más. En cuestión de segundos, decenas de teléfonos comenzaron a vibrar y sonar simultáneamente, creando una cacofonía de alertas electrónicas que llenó el auditorio por completo. «Esto no puede estar pasando», crucé una mirada nerviosa con Amélie. Su preocupación también era evidente. Gritos de horror, sollozos ahogados y exclamaciones de incredulidad comenzaron a ser audibles. Algunas mujeres se pusieron de pie inmediatamente, sus rostros se mostraban desencajados por la furia y señalaban a la directiva exigiendo explicaciones. Una chica cerca del frente vomitó en el pasillo, otra rompió en llanto histérico mientras sus amigas trataban de consolarla sin éxito. Algunos hombres tenían el rostro pálido después de presenciar dicha imagen. Unos se agarraron la cabeza, otros agachaban la vista, sin ser capaces de sostener la mirada al frente. ¿Quién putas mandó esto? Gritó una mujer desde atrás. Es un mensaje. Nos están amenazando. Hijos de puta. Cerdos de mierda. Van a pagar por esto. El subdirector le arrebató el micrófono a la chica que previamente dio inicio a la asamblea. Intentaba recuperar el control, gritando por el micrófono, pero su voz se perdía en el tumulto. Los 3 funcionarios universitarios que acababan de entrar por la puerta lateral del escenario se detuvieron en seco, mirando la escena con expresiones de confusión y alarma. Amélie seguía inmóvil a mi lado, con el teléfono aún en la mano. Esta es una provocación. Logró articular finalmente. Quieren que tengamos miedo. Quieren que nos callemos. No pude responder. Las palabras se habían atascado en algún lugar entre mi garganta y mi pecho, ahogadas por la mezcla de horror y furia que me consumía. Una mujer se subió al escenario sin permiso, arrebatándole el micrófono al subdirector de un rápido movimiento. Por su pañoleta morada, probablemente pertenecía al colectivo feminista. Su voz, rasposa por el dolor y amplificada por los altavoces, se expandió como un eco entre toda la gente. ¿Esto es lo que toleramos? ¿Esto es lo que permite esta institución? No solo mataron a Karina, ahora la están profanando, convirtiendo su muerte en un acto vil y cárnico. El auditorio estalló en gritos de aprobación. Se escuchaban consignas que comenzaron a resonar al unísono. ¡Justicia para Karina! Las directivas de la universidad son cómplices.
El subdirector intentó acercarse al micrófono, pero fue recibido con una oleada de abucheos tan intensa que retrocedió inmediatamente, buscando refugio detrás de sus colegas. Más estudiantes comenzaron a subir al escenario, algunas llorando, otras gritando. Una chica que no debía tener más de 20 años tomó el micrófono con manos temblorosas. Mi prima fue asesinada hace 2 años en esta ciudad. Nunca hubo justicia. Nunca la hay. ¿Cuántas más tienen que morir antes de que hagan algo? ¿Cuántas? El llanto colectivo se mezcló con la rabia. Mujeres apoyándose entre sí, consolándose, gritando. Algunos hombres también lloraban. Otros permanecían en silencio aturdido, incapaces de procesar lo que estaba pasando. Ver todo esto fue demasiado para mí, así que no pude aguantar soltar lágrimas. Me limpié bruscamente, intentando recomponer mi compostura, mientras observaba a Amélie ponerse de pie de golpe y agarrarme del brazo con determinación. Tenemos que salir de aquí. No puedes estar aquí ahora mismo. Es muy peligroso. ¿De qué estás hablando? Eras amigo de los implicados. Si alguna de ellas te llega a reconocer, estarás en muchos problemas. Podrían incluso lincharte. Vamos, te ayudaré a salir. Me jaló del brazo y la seguí sin pensarlo. Necesitábamos espacio para procesar esto sin el sonido abrumador del auditorio colapsando sobre nosotros. Nos abrimos paso entre la multitud hacia la salida. Nadie nos detuvo. Todos estaban demasiado ocupados prestando atención a la tarima. Al cruzar las puertas dobles, el sonido del caos quedó parcialmente amortiguado, aunque aún podíamos escuchar los gritos y consignas resonando desde el interior. El vestíbulo estaba casi vacío ahora, solo quedaban algunos estudiantes rezagados que habían salido antes que nosotros. Vi de reojo a una chica que estaba sentada en el suelo contra la pared, mirando al horizonte de forma desinteresada. Otra hablaba por teléfono con voz histérica, probablemente llamando a alguien para contarle lo que había pasado. Amélie y yo acordamos ir a la plaza central, necesitábamos aire y alejarnos de cualquier problema. El camino hacia esa zona del campus normalmente tomaba unos 5 minutos, pero hoy se sintió eterno. Cada paso dado parecía más pesado que el anterior. Mi amiga caminaba a mi lado en silencio, con los brazos cruzados sobre su pecho en un gesto protector. Su rostro, usualmente tan expresivo, lucía tan decaído, mezclado con una concentración tensa. Sabía que estaba procesando al igual que yo, tratando de encontrarle sentido a lo recién ocurrido. A medida que nos acercábamos a la plaza, comenzamos a escuchar otro tipo de ruido. No los gritos furiosos del auditorio, sino algo diferente. Cánticos rítmicos, voces que se alzaban en un coro coordinado. Y entre todo eso, el sonido de algo siendo rociado, como el siseo característico de los aerosoles. Doblamos la esquina del edificio de Humanidades, y la escena se mostró ante nosotros, la Samotracia. La estatua emblemática del campus, esa réplica a escala de la victoria de Samotracia, que la universidad había instalado años atrás como símbolo de excelencia y trascendencia, ahora estaba siendo intervenida por una chica a quien no tardé en reconocer. Era Mariana, la mejor amiga de María. Estaba trepada en los escalones de la base, con una lata de pintura roja en aerosol en una mano y sosteniéndose con la otra, trazaba letras enormes sobre el mármol blanco. Ya había terminado la mayor parte del mensaje. Las letras, de casi 1 metro de altura, goteaban lentamente sobre la piedra. La universidad encubre violadores y asesinos. Se podía leer. Un grupo considerable de estudiantes se había congregado alrededor de la estatua. Algunas chicas formaban una cadena humana, rodeando la base con los brazos entrelazados, creando un perímetro protector alrededor de Mariana. Otras sostenían pancartas improvisadas con mensajes similares. Justicia para Karina, nos queremos vivas. Eran algunos mensajes que se leían. Los cánticos se intensificaban cada vez que alguna chica se sumaba. ¡No estamos todas! ¡Faltan las asesinadas! Me detuve en seco, observando la escena con escepticismo y una sensación que no supe identificar inmediatamente. Amélie se acercó más al círculo de manifestantes, mostrándose asombrada por tal acción. Mariana terminó la última letra y descendió de la estatua con la ayuda de sus compañeras. El sol de la tarde, que golpeaba con fuerza cegadora, resaltaba su piel morena junto a sus ojos verdes. Sus rizos negros estaban recogidos en un moño despeinado, y su playera blanca, junto a su pañoleta morada, ahora estaban salpicadas de pintura roja. Cuando sus pies tocaron el suelo, fue recibida con aplausos y gritos de apoyo. Más estudiantes comenzaron a llegar, atraídos por el escándalo. Algunos sacaban sus teléfonos para tomar fotos y videos, otros simplemente observaban en silencio, procesando lo que significaba aquel acto de desobediencia civil. Mi celular sonó indicando que María me había enviado un mensaje. Me pedía que nos viéramos en los edificios de la Facultad de Arquitectura. Amélie,
Levanté la voz para captar su atención y así lo hice. Se acercó a mí. Tengo que irme. Voy a hablar con una amiga. Es importante. De acuerdo. Yo también ya me voy. Avísame en cuanto sepas algo. Lo haré, y más te vale no hacer nada sin avisarme primero. Te lo prometo. Eso espero. Adjudicó, antes de alejarse entre la multitud. Me quedé unos minutos más observando cómo la protesta continuaba. Fue satisfactorio ver cómo más estudiantes se unían a la protesta levantando su voz en rechazo al silencio cómplice de la universidad. Por un momento, me pareció ver que Mariana me miraba fijamente. Fue por unos segundos, pero juraría que la pesadez de sus ojos recaía en mi figura. Miré una última vez hacia la samotracia vandalizada, hacia toda esa energía colectiva de resistencia y dolor, y me alejé de la plaza con paso lento. No sabía qué me esperaba en esa conversación con María, pero algo no me daba buena espina. La conversación que tuvimos anoche fue bastante pesada. Mantener una charla con tu pareja sumido en alcohol y marihuana nunca es buena idea. La encontré cerca del edificio de arquitectura, recargada contra una columna de concreto con los brazos cruzados. Incluso desde la distancia podía notar la tensión en su postura junto a la rigidez en sus hombros. Vestía jeans oscuros y una blusa verde olivo que contrastaba con la palidez de su rostro. Su cabello lucía despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él repetidamente. Cuando me vio acercarme, posó mirada en su reloj de muñeca y su expresión cambió momentáneamente. No sabía cómo describirla. Me citaste hace más de 20 minutos con urgencia solo para llegar y no encontrarte. ¿Dónde estabas? Reclamó sin moverse de su lugar. Te he estado esperando un buen rato. Fruncí, completamente confundido. ¿Citarte? No recuerdo haberte escrito nada desde lo de ayer. ¿Y si te acuerdas de eso? Digo, yo creía que no porque estabas hasta el culo por tanta bebida. Y de fumar, ya ni te digo. ¿Vas a seguir con ese tono? De ser así, mejor me voy. Para nada. Solo quería saber cómo estabas, después de lo de anoche. ¿Cómo crees que me voy a encontrar después de lo que pasó en el foro? Espeté, manteniendo mi distancia, sintiendo la hostilidad que emanaba de mis palabras. Y luego en la plaza, ¿viste lo que pasó? ¿Te refieres a la foto? Sí, Guillermo. La vi. Todos la vimos. Fue lo más horrible que... Se detuvo, respirando profundamente para controlarse. Cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, brillaban con lágrimas contenidas. Por eso necesitaba verte. Continuó con tono ahora más firme, pero cargado de emoción. Necesitaba saber que estabas bien, que no habías hecho ninguna estupidez. Pero entonces pasó lo de la asamblea y con eso sabía que estabas de todo menos bien. María, yo... No. Me interrumpió, levantando una mano. Déjame terminar, porque necesito decir esto antes de que te pongas a la defensiva. Se apartó de la columna y dio un paso hacia mí. Sus ojos, normalmente cálidos y comprensivos, ahora me miraban con una mezcla de dolor y frustración que me hizo sentir incómodo. Ayer hablamos por teléfono y me dijiste que ibas a estar bien, que ibas a cuidarte, pero... Guillermo, cada día estás peor. Cada día te veo más obsesionado con esto, más consumido, más... perdido. No estoy perdido, repliqué defensivamente. Estoy buscando respuestas. Estás destruyéndote. Gradualmente, su voz se elevaba lo suficiente como para que algunos estudiantes que pasaban giraran sus cabezas en nuestra dirección. ¿No te das cuenta? Ya no duermes, apenas comes, te sumes en el alcohol para alivianar tus desgracias, te drogas para alejarte de la realidad del mundo que vives. Has dejado de ir a clases, te pasas todo el día investigando, hurgando, metiéndote en cosas que... ¿Qué, María? La interrumpí, sintiendo cómo mi propia frustración comenzaba a hervir. ¿Que no me incumben? ¿Qué debería dejar de lado? Sí. Gritó, sin dejarme continuar. Sí, exactamente eso. Guillermo, Karina era tu amiga, lo entiendo. Y su muerte fue horrible, nadie lo niega. Pero esto que estás haciendo no es sano, no es normal. ¿Normal? Solté una risa amarga. ¿Quieres que sea normal mientras la gente que mató a Karina sigue ahí afuera, viviendo sus vidas como si nada? Mientras envían fotos de su cadáver para intimidarnos.
y por eso mismo deberías alejarte. María dio otro paso hacia mí cruzándose de brazos. ¿No lo ves? Esa foto fue una advertencia. Te están diciendo que pares, que te alejes. Y tú, en lugar de escuchar, sigues empujando. Sigues investigando como si jugaras a ser un puto detective. Alguien tiene que hacerlo. Pero no tienes que ser tú. Reclamó soltando lágrimas, las cuales comenzaron a rodar por sus mejillas. Ya perdiste a tus padres hace un tiempo. Y ahora te estás consumiendo por la muerte de Karina. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a permitirte sanar? Sus palabras golpearon algo profundo dentro de mí, algo que había estado tratando de ignorar, pero en lugar de ablandarme, solo avivaron la rabia que había estado acumulando durante días. No puedo sanar mientras sepa que hay injusticia, rebatí con enojo. No puedo seguir adelante mientras sepa que alguien se salió con la suya. ¿Y qué hay de tu salud física y mental? ¿Y qué hay de mí? Preguntó María con gesto triste. ¿Qué hay de nosotros? Porque siento que ya no existo para ti, Guillermo. Solo existe Karina. Solo existe tu obsesión. No es una obsesión, es... Sí lo es. Y me estás alejando. Nos estás alejando. Cada vez que intento hablar contigo de otra cosa, vuelves al mismo tema. Cada vez que te sugiero que tomemos un descanso, que salgamos, que intentemos tener algo de normalidad, me miras como si fuera una traidora por sugerirlo. Eso no es cierto. María sacó su teléfono y comenzó a scrollear. Acordamos salir este fin de semana y no respondiste. Hace 2 días te sugerí quedarte a cenar en mi casa. Algo simple. Me dijiste que estabas ocupado y te fuiste. Ayer te llamé solo para escuchar tu voz y terminamos discutiendo porque alguien estaba borracho y terminaste colgándome. Tienes los ojos en la mierda por la resaca. Por si no te habías dado cuenta. Me tallé los ojos por pura inercia, ni me di cuenta en qué momento lo hice. María, las cosas han estado complicadas. ¿Complicadas? No me digas. Tu vida entera se ha convertido en esto. Y yo me estoy ahogando, tratando de mantenerte a flote mientras tú te hundes más y más profundo. ¿Y a mí qué mierda me importa? Nadie te pidió que... ¿Perdona? Me detuve dándome cuenta de lo que estaba diciendo, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían salido. El rostro de María se congeló. El dolor en sus ojos se transformó en algo peor. Desilusión. ¿Que nadie me pidió qué? ¿Que te apoyara? ¿Que estuviera ahí para ti? ¿Que intentara ayudarte cuando claramente te estás destruyendo? No quise decir eso. Sí lo quisiste. Añadió ella limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Nadie me pidió nada. Así que tal vez debería dejar de hacerlo. María, espera. No. Señaló firme con convicción. No, ya no más. No puedo seguir viéndote así. No puedo seguir siendo la que siempre está ahí mientras tú me ignoras o me apartas. Ya no puedo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas elegir. Declaró, mirándome directamente a los ojos. O dejas esta obsesión y empiezas a cuidarte a ti mismo, a cuidar de nosotros, o... ¿O qué? Demandé con mi propia voz elevándose. ¿Me vas a dar un ultimátum? ¿En serio? Sí, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que obligarte a ver lo que te estás haciendo. Sentía que la frustración y la rabia que había estado conteniendo finalmente iba saliendo. Di un paso hacia ella agarrándola de los hombros. ¿Sabes qué es lo que me estoy haciendo, María? Estoy intentando que haya justicia. Estoy intentando que la muerte de Karina signifique algo en lugar de ser solo otra estadística más. ¿A costa de tu propia vida? ¿A costa de todo lo demás? Porque es lo correcto. No si te destruyen en proceso. Estábamos casi gritándonos ahora con las caras a centímetros de distancia. Mi respiración era agitada. Mi corazón latía descontroladamente. Podía ver el dolor en sus ojos, mezclado con coraje e indignación. Y algo dentro de mí se rompió. Quizás deberías irte entonces. Escupí las palabras antes de poder detenerme. Si tanto te molesta, si tanto te cansa, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te largas y me dejas en paz de una puta vez? Si no vas a ayudarme, lo mejor será que no estorbes. El impacto de mis palabras fue inmediato. María retrocedió ante el desconcierto de creer lo que había escuchado. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿De verdad acabas de decir eso? Negó con la cabeza. Te desconozco totalmente.
No eres Guillermo. Solo un impostor que tiene su imagen. Karina estaría decepcionada de ti. Quedé estupefacto con lo que acababa de escuchar. El impulso y la adrenalina me hizo dar un paso más. Levanté mi mano en un gesto de exasperación y sin pensarlo, la empujé fuertemente por el hombro. La agarré del brazo empujándola hasta una pared. Apretaba con total intensidad. Retráctate de lo que acabas de decir ahora mismo. Guillermo, suéltame. Me estás lastimando. No hasta que te arrepientas. Guillermo, por favor. Me duele. Me duele más a mí que a ti. Déjame ir. Profundizó en tono alto, pero yo no hice caso a su petición. Apreté con más fuerza, quería romperle la muñeca. Guillermo, exclamó en voz temblorosa con los ojos cerrados mientras su rostro se llenaba de lágrimas. Esto me hizo entrar en razón, haciéndome soltarla de inmediato. ¡Hijo de puta! El grito vino desde mi izquierda. No tuve tiempo de reaccionar antes de que alguien se lanzara contra mí. Una mano me agarró del hombro y me giró bruscamente. Alcancé a ver el rostro furioso de Mariana antes de que su mano conectara con mi mejilla en una cachetada. El ardor en mi cara fue instantáneo. Perdí el equilibrio y di varios pasos hacia atrás, pero Mariana no había terminado. Me empujó con ambas manos contra mi pecho, con una fuerza que no esperaba de alguien de su tamaño. Retrocedí tambaleándome pero sin caer. Logré recomponerme sin mucho esfuerzo. ¿Te volviste loco?, gritó ella posicionándose entre María y yo como un escudo humano. ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima? Mariana, espera, intenté explicar, con mi mejilla aún ardiendo. No te atrevas a justificarte. Vi lo que hiciste. Me cortó en seco mientras su dedo índice me apuntaba acusadoramente. No fue, yo no quise... ¿No quisiste qué? Mariana estaba temblando de rabia. Sus manos, en la parte trasera, envolvían a María de forma protectora. La empujaste y por si fuera poco, intentaste romperle la muñeca. Eso fue exactamente lo que hiciste. Detrás de ella, María permanecía inmóvil con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No decía nada, solo me miraba con una expresión que nunca olvidaría, decepción absoluta. María, yo... Intenté hablar con ella directamente, pero Mariana dio un paso adelante bloqueando completamente mi vista. No le hables, ordenó con voz ronca. No te le acerques. De hecho, mantente alejado de ella de ahora en adelante. No te metas en esto, Mariana, logré decir. Mi propia voz sonaba más débil de lo que pretendía. Son cosas de pareja. ¿Cosas de pareja? ¿Le llamas cosas de pareja a empujar a tu novia en medio de una discusión? No sabía que ahora las parejas intentaban romperse los huesos a la hora de un confrontamiento. ¿Eso es lo que piensas que es una relación? Yo no... Fue un accidente. Los accidentes no existen cuando se trata de violencia. Pedazo de imbécil. Y si vuelves a ponerle un dedo encima, si vuelves a acercarte a ella con esa actitud, te juro por Dios que no respondo de lo que pueda pasar. ¿Me entiendes? La amenaza sonaba muy real. Sus ojos brillaban con una furia protectora que no daba espacio a negociaciones o explicaciones para intentar justificar mis acciones. Varios estudiantes se habían detenido a observar la escena desde una distancia prudente. Algunos sacaban sus teléfonos, otros simplemente miraban con expresiones que iban desde la curiosidad morbosa hasta la condena silenciosa. Mariana se giró ligeramente hacia María, sin quitarme completamente de vista. Vámonos. Se mostraba empática, en contraste opuesto con el tono que había usado conmigo. Ya no tienes que aguantar esto. María asintió débilmente limpiándose las lágrimas. Estaba cabizbaja, sobándose la muñeca con la mano que no le había lastimado. Antes de volverse, me miró una última vez, y en esa mirada por mi cabeza pasaron tantas cosas: dolor, decepción, tristeza y algo que parecía el fin de una experiencia. La vi mover sus labios suavemente, soltó un susurro tan bajo que no alcancé a escuchar. Las dos se alejaron juntas, Mariana con un brazo protector alrededor de los hombros de María. Las observé irse, incapaz de moverme, incapaz de hablar, sintiendo como todo lo que había quedado de normalidad en mi vida se desmoronaba completamente. Los estudiantes que habían presenciado la escena comenzaron a dispersarse, susurrando entre ellos. Me quedé ahí parado, con la espalda pegada contra la pared, la mejilla
ardiendo donde Mariana me había bofeteado. La adrenalina comenzaba a disminuir, siendo reemplazada por algo peor: lucidez. ¿Qué había hecho? Me repetía a mí mismo una y otra vez, con el pasar de los minutos en medio del silencio y la soledad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Era un mensaje de un número que reconocí después de un segundo: Benjamín Mercado, el periodista. Miré el mensaje, luego puse vista hacia donde María y Mariana habían desaparecido entre la multitud de estudiantes. Parte de mí quería correr tras ellas, disculparme, intentar arreglar lo que acababa de destruir. Pero otra parte sabía que no podía hacer nada para arreglarlo. Ya estaba calculando cuánto tiempo me tomaría llegar a la oficina de Benjamín. Guardé el teléfono y comencé a caminar en dirección opuesta. «13 de noviembre del 2025, 5:40 de la tarde. La puerta del apartamento se cerró con un golpe sordo que resonó en el silencio de la tarde. María se dejó caer contra ella, deslizándose lentamente hasta quedar sentada en el suelo con las rodillas contra el pecho. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el camino finalmente brotaron sin control, sacudiendo su cuerpo con sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su ser. Mariana dejó su bolso en el suelo y se arrodilló junto a su amiga, envolviendo sus brazos alrededor de ella sin decir nada. No había palabras que pudieran aliviar esto. Solo presencia. Solo el consuelo silencioso de no estar sola en un duro momento. El apartamento de Mariana era pequeño pero acogedor, decorado con plantas que colgaban de macetas cerca de las ventanas y fotografías enmarcadas en las paredes. Una de esas fotografías mostraba a la joven con su padre riendo en un parque de diversiones en una tarde de verano, tomada apenas 4 meses atrás. Mariana la había visto cientos de veces. Ahora le parecía una memoria fugaz de otra época, un recuerdo de algo que ya no existía, puesto que su padre partió de este mundo solo 3 semanas después de tomada la foto. Una fibrosis pulmonar idiopática le hizo partir antes de tiempo. Pasaron varios minutos así, María llorando contra el hombro de Mariana, esta última acariciándole el cabello en un gesto maternal que había repetido incontables veces a lo largo de su amistad. Desde la primaria habían sido inseparables, ayudándose mutuamente en los momentos más dolorosos, pérdidas, alegrías y ahora esto, la destrucción lenta de algo que María mantenía en secreto, pero que había creído sólido. ¿Cómo llegamos a esto? Susurró María finalmente, haciendo audible una voz ronca y quebrada. Hace más de 2 meses todo estaba bien. Estábamos bien. Y ahora ni siquiera lo reconozco. Mariana suspiró apretando el abrazo. La muerte cambia a las personas, y él ha tenido demasiadas en muy poco tiempo. Sus papás, Karina, es mucho para cualquiera. Lo sé. María se limpió la cara con el dorso de la mano. Créeme que lo sé. Por eso he intentado estar ahí, ser paciente, darle espacio cuando lo necesitaba y compañía cuando parecía que se iba a quebrar, pero al final todo fue en vano. Se incorporó ligeramente, separándose del abrazo para poder mirar a Mariana a los ojos. Su rostro estaba hinchado por el llanto, sus ojos enrojecidos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Viste cómo me empujó? Él quería... No pudo terminar la frase. Tenía mucho miedo. Nunca había hecho algo así, ni siquiera en nuestras peores discusiones. Mariana asintió con expresión grave pero empática. La rabia que había sentido en el campus aún revoloteaba por todo su ser, pero ahora la controlaba, canalizándola hacia algo más productivo que la violencia. En cuidar a su amiga. Claro que lo vi, y fue por eso que intervine. No iba a quedarme ahí parada viendo cómo las cosas escalaban más. Gracias. María tomó la mano de su amiga y la apretó con gratitud. No sé qué hubiera hecho si no hubieras aparecido. Ya te lo había dicho. Siempre voy a estar para ti. Aseveró con firmeza. Se quedaron sentadas en el suelo durante otro momento, el silencio del apartamento solo interrumpido por los sonidos ocasionales del tráfico que se filtraban por la ventana. Eventualmente, Mariana se puso de pie y extendió su mano hacia María. Ven, necesitas agua y probablemente algo de comer. María aceptó la mano y se levantó con dificultad,
Sus piernas se encontraban ligeramente entumecidas por haber estado sentada contra la puerta. Siguió a su amiga hacia la pequeña cocina, donde esta última comenzó a buscar entre los gabinetes. No tengo mucha hambre, Murmuró la pelicastaña recargándose contra el refrigerador. No me importa. Replicó la rizada sacando una caja de té de manzanilla. Vas a tomar algo caliente y vas a comer aunque sea una galleta. No discutas conmigo en esto. A pesar de todo, María esbozó una pequeña sonrisa. Esa terquedad protectora de Mariana siempre había sido una constante reconfortante en su vida. Mientras el agua hervía en la estufa, la dueña de casa se giró hacia su amiga con expresión pensativa. Necesitas salir de aquí. Declaró sin preámbulos. María frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que necesitas alejarte. De la universidad, de la ciudad, de todo este caos. Especialmente de Guillermo. Mariana. Profirió de forma reclamante. No me digas Mariana en ese tono. Sabes que tengo razón. Has estado viviendo en un martirio descendente tratando de sostenerlo a él mientras te destruyes en el proceso. Ya es suficiente. La ojicastaña abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron, porque en el fondo sabía que su amiga tenía razón. El agotamiento emocional que sentía no era nuevo, se había estado acumulando durante semanas, capa sobre capa de preocupación, frustración y miedo. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Que actúe como si nada hubiera pasado? Interrogó con pena. No. La ojiverde sirvió el agua caliente en 2 tazas y sumergió las bolsitas de té. Sugiero que te pongas a ti misma primero por una vez. Que reconozcas que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Mariana le extendió una de las tazas y ambas se sentaron en la pequeña mesa del comedor. El vapor del té se elevaba entre ellas, dispersándose de forma efímera en el aire. Mi tía tiene una finca. Está a unas 2 horas de aquí, en las afueras de Cuernavaca. Es un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, silencioso, alejado de todo. María levantó la vista de su taza, intrigada a pesar de sí misma. ¿Tu tía Lucía? Sí. Le hablé hace unos días, antes de todo esto. Me dijo que tenía ganas de verme. Hace mucho que no voy a visitarla. Le comenté la idea de llevarte y me dijo que podíamos ir cuando quisiéramos. Quedarnos el tiempo que necesitáramos. Mariana, yo no puedo simplemente irme así. Tengo clases, trabajos pendientes. ¿Y qué importa eso? Oye, María, ¿tú viste bien lo que pasó hoy? La universidad está en caos por lo de la foto. El idiota de Guillermo intentó agredirte en medio de una discusión. ¿De verdad crees que lo más importante ahora son tus clases? El argumento era irrefutable, pensaba María mientras tomaba un sorbo de su té, sintiendo el calor reconfortante bajar por su garganta mientras procesaba la propuesta. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? El que necesites. 1 semana, 2, 1 mes, hasta que sientas que puedes volver sin que todo esto te consuma. Tampoco nos vamos a quedar a vivir allí. Además, no quiero abandonar nada. María jugueteó con la asa de su taza. Lo que sea necesario con tal de protegerte. Hay una diferencia enorme entre abandonar algo y reconocer cuándo necesitas distancia para sanar. Tienes razón. Admitió temblando ligeramente. Tienes razón en todo. Usualmente la tengo. Es una de mis mejores cualidades. Bromeó Mariana con una pequeña sonrisa, intentando aligerar el momento. María soltó una risa corta y húmeda, limpiándose los ojos. ¿Cuándo podríamos irnos? ¿Qué te parece mañana mismo? Nos da tiempo para empacar, avisar en la universidad, arreglar lo que necesitemos arreglar. Mañana. Repitió pensando en una respuesta. Está bien. Sí. Hagámoslo. Mariana sonrió ampliamente, alcanzando la mano de su amiga a través de la mesa. Todo va a estar bien, te lo prometo. Un par de días lejos de todo esto y vas a poder pensar con claridad. Vas a poder decidir qué es lo que realmente quieres sin toda esta presión. Soltó con convicción. María asintió, apretando la mano de su amiga. Eventualmente terminaron sus tés, ahora tibios pero aún reconfortantes. Mariana ayudó a María a preparar algo ligero de cenar. Un sándwich y fruta, asegurándose de que comiera al menos algo. Mientras comían, comenzaron a planear los detalles prácticos del viaje. Qué empacar, a quién avisar, cómo manejar las ausencias en la universidad. La conversación gradualmente se volvió más ligera, más normal.
Voy a llamar a mi tía ahora, para confirmar que está bien que lleguemos mañana. Anunció Mariana sacando su teléfono. De acuerdo. Asintió María sintiéndose más centrada de lo que había estado en días. Mientras Mariana hablaba por teléfono con su tía en el pequeño balcón del apartamento, María se quedó sentada en el comedor mirando su propio celular. Tenía varias notificaciones sin revisar, mensajes de compañeros de clase preguntando si estaba bien, algunos incluso mencionando que habían escuchado sobre un incidente en el campus. Tras contestar algunos mensajes, la pelinegra regresó del balcón con una sonrisa. Todo confirmado. Mi tía está emocionada de recibirnos. Dice que va a preparar un cuarto especial para ti, el que tiene vista al jardín. Perfecto. Devolvió la sonrisa en gesto de gratitud, y esta vez se sintió genuina. Esa noche, después de que Mariana se asegurara de que María se había calmado lo suficiente y había comido adecuadamente, la acompañó a su casa con la promesa de regresar al día siguiente para empezar a empacar. María fue recibida por Regina, y tras confirmarle que no estaría para la cena, se encerró en su habitación. Pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad no la sintió como algo amenazante. La sintió como espacio, como una posibilidad. «13 de noviembre del 2025, 6:42 de la tarde. La oficina de Benjamín estaba ubicada en un edificio viejo, del centro de la ciudad, uno de esos inmuebles que había sobrevivido a varias décadas sin renovaciones importantes. Las paredes exteriores mostraban grietas y manchas de humedad, y el letrero de la entrada apenas se leía bajo la capa de polvo acumulado. Subí 3 pisos por las escaleras estrechas que crujían bajo mis pies. El olor a moho y cigarrillos viejos impregnaban cada paso que daba. Una puerta de vidrio esmerilado se hizo presente. Toqué 2 veces antes de empujarla. Esta se abrió con un chirrido metálico. En el interior observé archiveros desbordados de carpetas, torres de periódicos viejos apilados en las esquinas, una pizarra blanca cubierta de nombres, fechas y líneas que los conectaban con un mapa. El escritorio principal estaba enterrado bajo una avalancha de papeles, fotografías y una taza de café a medio terminar. El olor a tinta y tabaco flotaba en el aire mezclándose con el aroma rancio de comida para llevar. Benjamín estaba sentado frente a su computadora, tecleando inmersivamente sin despegar la vista de la pantalla. Esta vez no llevaba su peculiar gorro, así que pude notar su cabello negro con gris despeinado y barba de varios días. Llevaba una camisa arrugada con las mangas arremangadas y lentes de montura metálica que se deslizaban constantemente por su nariz. Cuando levantó la vista y me vio, su atención recayó completamente en mí. «Guillermo», exclamó gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. «Siéntate. Llegas justo a tiempo». ¿A tiempo para qué?, pregunté dejándome caer en la silla que crujió bajo mi peso. Luego puse mi mochila en un costado. «Para que veas esto antes de que decida qué diablos hacer con ello», respondió girando su laptop hacia mí. En la pantalla había una carpeta abierta llena de archivos, fotografías principalmente, pero también documentos escaneados y lo que parecían ser capturas de pantalla de mensajes de texto. ¿De dónde sacaste todo esto?, interrogué inclinándome hacia adelante para ver mejor. «Tengo mis fuentes». En brevedad, encendió un cigarrillo a pesar de que claramente estaba prohibido fumar en el edificio. «Lo importante es lo que contiene». Hizo clic en una de las fotografías. Se amplió llenando la pantalla. Era una imagen de vigilancia, tomada desde una cámara de seguridad. Mostraba el exterior del Hospital General, específicamente la entrada de emergencias. La fecha y hora en la esquina inferior derecha indicaba 14 de agosto, 23:47 de la noche que murió Karina. «Mira ahí». Benjamín señaló con el dedo una figura en el borde de la imagen. Entrecerré los ojos intentando descifrar lo mostrado en pantalla. Era un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro, bajando de un vehículo negro. La calidad de la imagen no era perfecta, pero algo se podía reconocer. No estoy seguro. Yo tampoco lo estaba al principio. Continuó haciendo clic en otra fotografía. Hasta que vi esto. La siguiente imagen mostraba al mismo hombre, pero desde un ángulo diferente. Esta vez
Podía verse su rostro con más claridad. Tenía rasgos duros, mandíbula cuadrada, cabello negro largo que le llegaba hasta la columna. Ahora mira esta. Prosiguió abriendo otra foto. Era una imagen del lugar del accidente de Karina, tomada probablemente por algún transeúnte antes de que acordonaran la escena. Y ahí, hablando con 2 policías al fondo, estaba el mismo hombre del traje gris oscuro. Enderecé mi columna vertebral. Este tipo. Fue el mismo que dijiste que llegó al lugar de la fiesta después del ataque. Y ahora... Ahora vemos al mismo hombre llegar al hospital la misma noche que murió tu amiga. Exacto. Benjamín dio una larga calada a su cigarrillo. ¿Y sabes quién es? Negué con la cabeza. Se llama Ricardo Ugarte. Reveló, pronunciando el nombre con evidente desprecio. Sacó un cuaderno de uno de los cajones y lo dejó caer al frente mío. Excomandante de policía, ahora trabaja como asesor de seguridad privada para varias empresas y figuras políticas. En pocas palabras, es un fijador, un limpiador. El tipo que llamas cuando necesitas que algo desaparezca o que alguien se calle. ¿Cómo conseguiste estas fotos?, pregunté al mismo tiempo que revisaba los apuntes del cuaderno. Un contacto en la fiscalía. No eres el único que investigaba por su cuenta. Me pasó un archivo completo de vigilancia que supuestamente había desaparecido del expediente oficial. Hizo clic en otra carpeta. Esta contenía documentos escaneados, informes médicos, declaraciones policiales, registros de llamadas. Ahora viene lo interesante. Abrió uno de los documentos. ¿Recuerdas que te mencioné que había irregularidades en el tratamiento de Karina? Sí. Recordé en ese momento el sobre con los papeles que me había entregado Amélie. Bueno, resulta que los médicos que la atendieron esa noche, los doctores Gabriel Elizondo y Antonio Mondragón, no eran los únicos que estuvieron ocupados en dicha jornada. Pasó a otro documento. Este era una lista de nombres. 3 de ellos: el doctor Hernán Mejía, cirujano de trauma, la doctora Sandra Ruiz, anestesióloga, y el doctor Felipe Montoya, jefe del departamento de emergencias. Todos ellos avalaron el certificado de defunción que entregaron Elizondo y Mondragón, firmado, citando paro cardíaco secundario al trauma craneoencefálico severo, como causa de muerte. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Se detuvo un momento para pasar de página. Excepto que 2 días después del fallecimiento de Karina, el 17 de agosto, cada uno de estos 3 médicos recibió depósitos bancarios por cantidades idénticas, 350,000 pesos. Mierda. Alguien les pagó, y no fue discreto al respecto, lo cual me dice que se sentían lo suficientemente protegidos como para no preocuparse por dejar un rastro bancario. Pero esto no es todo. Esta es la razón principal por la que te llamé con tanta urgencia. Se levantó y caminó hacia uno de los archiveros, de donde sacó una carpeta manila cerrada con una liga. La colocó sobre el escritorio entre nosotros con un golpe seco. No abras esto aquí. Quiero que te lleves esto. Revísalo en privado y cuando lo hagas vas a tener que decidir qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Mi mano se movió automáticamente hacia la carpeta, pero me detuve. ¿Qué hay ahí? Información sobre otras desapariciones y asesinatos, conexiones entre Ricardo Ugarte y algunas figuras políticas. ¿Cómo? ¿Figuras políticas? Benjamín asintió con la cabeza. Algo me dice que esta carpeta contiene las respuestas que tanto buscabas. Tomé la carpeta agarrándola firmemente. Era más pesada de lo que esperaba. Sentía que estaba llena de documentos y fotografías. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te arriesgas así? La curiosidad despertó en mí. No entendía por qué este hombre me confiaba toda esta información. Benjamín se dejó caer de nuevo en su silla, dando otra calada profunda a su cigarrillo antes de responder. Porque he visto demasiados casos como este y parecidos quedan impunes. Demasiadas familias destruidas mientras los culpables siguen en sus posiciones de poder. Y porque... Se detuvo momentáneamente. Su mirada se perdió por un momento. Porque hace un tiempo estuve involucrado con gente muy peligrosa. Hice cosas que no debía. Era uno de esos conocidos chivos para la policía. Mi hermana menor desapareció. Nunca la encontramos. En ese entonces logré dar con una pista para hallar al responsable. Y cuando lo tuve al frente, yo no pude
No pude controlarme. Terminé matándolo en medio de un forcejeo. Sus jefes se enteraron de la situación y desde ese día me andan buscando. Por mi hermana menor. Nunca hubo justicia. Y he vivido con esa impotencia cada día desde entonces. Me miró con enojo. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio pesado y significativo. Entendí entonces que para Benjamín esto no era solo un trabajo, era una cruzada personal, una forma de luchar contra el mismo sistema que le había fallado. Rompí el contacto visual, guardando la carpeta en mi mochila. Lo siento, perdón por... No lo sientas. Interrumpió súbitamente, descartando mi condolencia con un gesto de desaprobación. Solo asegúrate de que esto valga la pena, de que lleguemos hasta el final. Asentí tímidamente. Y el doctor que intentó contactarte, formulé recordando el correo que Amélie me había mostrado, el que nunca envió el mensaje. La expresión de Benjamín se oscureció. ¿De qué me estás hablando? De mi mochila saqué el sobre. Quizás te interese leer esto. El periodista no perdió ni un segundo y apenas lo abrió comenzó a leer los papeles. Un doctor intentó contactarte por correo electrónico, pero a último momento, se arrepintió. Tenía información sobre lo ocurrido en el hospital la noche del siniestro. Quizá, si lo logramos localizar, podríamos preguntarle más al respecto. Posé mi mirada en Benjamín, quien terminaba de leer. Doctor A.M. ponía en el asunto del mensaje. ¿Alguna idea de quién podría ser? Doctor Hernán Mejía, doctor Felipe Montoya, doctora Sandra Ruiz, doctor Gabriel Elizondo, doctor Antonio Mondragón. A.M. Antonio. ¡Antonio! ¡Es Antonio! El correo fue escrito por Antonio, uno de los 2 doctores que declararon la hora exacta de la muerte de tu amiga. Podemos llegar a él para que nos revele la verdad. ¿Alguna idea de su paradero? Ni idea. Déjame hago un par de llamadas y luego sabré qué hacer. Estaba a punto de responder cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre en la pantalla. Tomás. Me puse de pie sorprendido. No me esperaba su llamada. ¿Pasa algo? Me está llamando Tomás. ¿Tomás? ¿Hablas de Tomás Velázquez? Uno de los sujetos involucrados. Asentí con un solo movimiento. Contesta. Ponlo en altavoz. Deslicé el dedo para contestar, activando el altavoz con manos temblorosas. ¿Tomás? No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de una respiración pesada y regular, como si alguien estuviera luchando por tomar aire. ¿Tomás? Repetí, hablando más elevado. ¿Estás ahí? Guillermo, ¿eres tú? Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamas en horas de la noche? Guillermo, no sé qué hacer. Me siento muy mal. La voz de Tomás era un susurro quebrado. ¿Qué te ocurre? No puedo más. Exclamó entre un llanto que ya era audible. No puedes imaginar lo que es vivir con esto. Cada día es peor. Los mensajes están por todas partes. ¿Mensajes? ¿Cuáles mensajes? El nerviosismo comenzaba a apoderarse de mí. Algo no andaba bien. Hubo un silencio breve, roto solo por el sonido de su respiración temblorosa. Ya no importa. Es demasiado tarde. Un tono de resignación se filtró en sus palabras. ¿Tomás? Pregunté con impaciencia. Lo siento tanto, por todo. Soltó en apenas un murmullo. La respiración continuó por unos segundos más, y luego la línea se cortó abruptamente. Intenté llamar de vuelta inmediatamente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego fue directo al buzón de voz. ¡Puta mierda! Maldije marcando otra vez con el mismo resultado. Se escuchaba desesperado. ¿Ha intentado contactarte antes? De hecho, sí. Ayer. Estuvo en mi casa. Hablamos de varias cosas. Lo veía con miedo. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de WhatsApp del número de Tomás había llegado. Lo abrí rápidamente. El texto enviado era el número 4 seguido de una flecha que apuntaba hacia el 5. ¿Qué significa eso? Interrogó Benjamín leyendo sobre mi hombro. Una punzada se instaló en mi estómago mientras la comprensión me golpeaba. Lo van a matar. Tenemos que ir por él. ¿Qué transporte usaste para venir acá? Mi carro. Qué bueno porque yo no tengo uno. Te acompaño. No creo que sea buena idea ir solo. Vámonos ya. Salimos de la oficina casi corriendo, bajando las escaleras de 2 en 2. Al salir del edificio subimos a mi vehículo. Apenas lo encendí, arranqué a toda velocidad. Si vamos a salvarlo, la idea es llegar vivos sin estrellarnos.
No puedo darme el lujo de ir despacio. Si llegamos rápido, podríamos alcanzar a ver algo. Si te soy sincero, ahorita su bienestar es la última de mis preocupaciones. Quiero ver si somos capaces de encontrarnos frente a frente con los que están haciendo esto. ¿Qué tan lejos está? Unos 30 minutos. Respondí consultando el GPS en mi teléfono. Está en la colonia Narvarte. Durante el trayecto, Benjamín intentó llamar a Tomás 3 veces más con mi celular. Todas fueron directo al buzón. Cada llamada no respondida me hacía pensar que llegaríamos demasiado tarde. El resto del camino transcurrió en silencio tenso, mientras la tenue iluminación de la noche ensombrecía la carretera, haciéndome encender las luces. Finalmente, llegamos a la casa de Tomás. Bajamos rápidamente y nos dirigimos a la entrada. La puerta principal estaba cerrada pero no asegurada. La empujé y cedió fácilmente. Las escaleras interiores estaban pobremente iluminadas, el olor a humedad y comida mezclándose en el aire estancado. En medio del pasillo, logramos ver una puerta entreabierta. Acercándonos la abrí y encendí las luces, revelándose el escenario. Tomás colgaba del techo con una soga alrededor de su cuello atada a la viga expuesta. Su rostro estaba azulado, hinchado, sus ojos abiertos y vidriosos mirando hacia la nada. Debajo de él, una silla volcada. Nos acercamos lentamente sin hacer mucho ruido. Dios mío, susurró Benjamín detrás de mí. Apenas estuvimos al frente del cuerpo ya inerte de quien una vez fue mi amigo. Tomás se balanceaba ligeramente por el movimiento del aire que habíamos dejado entrar al abrir la puerta. Lentamente moví la mano cerca al cuerpo. No lo toques, advirtió Benjamín con voz firme, intentando disimular la evidente preocupación en su rostro. No toques nada. Esto es una escena del crimen. ¿Escena del crimen? Parece más un suicidio que un homicidio. Vociferé intranquilo. Tal vez, dijo sacando su teléfono para tomar fotografías. O tal vez quisieron que pareciera un suicidio. Me obligué a moverme. Me acerqué al escritorio donde había una carta. La letra era definitivamente de Tomás. La reconocía de los apuntes que habíamos compartido alguna vez. No puedo vivir con esto, con lo que hicimos. Karina no merecía morir así. Perdón a todos, especialmente a su familia. No puedo más. Era una confesión, una disculpa, un reconocimiento de culpa. ¡Hijo de perra!, mascullé con rabia. Quería quitarle esa soga y reventarle la cara a golpes, pero me contuve con todas mis fuerzas. Benjamín fotografiaba meticulosamente la escena con las manos temblorosas. Por más que intentaba mantenerlas firmes, le era imposible. Al frente suyo, mostrándose más sereno que su acompañante, Guillermo permaneció inmóvil frente al cuerpo de Tomás. La rutina morbosa de quien había visto demasiada muerte para seguir sorprendiéndose por ella. El silencio en esa habitación era diferente al de otros silencios. No era la ausencia de sonido, sino el peso acumulado de todas las palabras que Tomás nunca pronunciaría, de toda la verdad que se llevaba consigo al otro mundo. El aire mismo parecía más denso, como si la gravedad hubiera aumentado solo en ese espacio, aplastando las palabras contra el suelo hasta convertirlas en polvo. Tal vez algunas víctimas no eran víctimas en absoluto. Tal vez algunas desapariciones eran en realidad escapes brillantemente ejecutados. En un mundo donde los poderosos mataban sin consecuencias y los testigos morían con conveniente regularidad. Tal vez, solo tal vez, la única forma de sobrevivir sabiendo más de la cuenta era dejar de existir oficialmente. Pero algunos secretos se niegan a morir. Algunas verdades son demasiado tercas para permanecer enterradas. Y algunas preguntas, una vez formuladas, persiguen a quien las hace hasta que finalmente encuentran sus respuestas. Sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuántas mentiras tengan que atravesar, sin importar cuántos muertos aparentes se tengan que dejar en el proceso. Las personas creen que solo los vivos pueden juzgar, que son ellos quienes pesan tus decisiones, quienes sostienen el veredicto final entre sus manos. Porque los muertos no hablan, los muertos no reclaman. Los muertos no tienen derecho sobre nada, mucho menos sobre las almas de quienes siguen respirando. Sin embargo, quizás estén equivocados.